la sexualidad en el noviazgo y en el matrimonio. Es el tema de hoy, pero primero vamos a dejarnos amar por nuestro Padre Dios, que tanto nos ama y tanto ha anhelado este encuentro de este momento. ¿Tú crees que por accidente? No lo es, nada es por accidente. Dios tiene un tiempo reservado para bendecir tu vida, para hablarte de corazón a corazón y dejarte sentir su amor, para que puedas amar dignamente a los demás y a ti mismo. Vamos a escuchar este bello canto de Paola Rimada Diz, que nos pone en su presencia y nos deja recibir su amor. Tu amor es mejor que la vida, Señor. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Te adoro y te amo, me postro ante ti. Tu amor es mejor que la vida y es todo para mí. Desde la primera carta de San Juan podemos ir comprendiendo, entendiendo a la luz del Espíritu Santo lo que es el amor que Dios tiene para nosotros y que Él pide que compartimos los unos con los otros. Vamos a leer primero de Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice: hermanos queridos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Con nosotros tenemos la dicha de tener al Padre Tomás Ijar, que nos va a ir explicando un poco ese texto. Padre, ¿qué podemos entender de ese gran amor que Dios nos tiene? En primer lugar, que la vinculación que nos une con el Todopoderoso es algo superior al esfuerzo humano por encontrar a Dios, que no es el hombre el que se religa con Dios como intentaron los antiguos, sino Dios el que le sale al paso al hombre, se hace el encontradizo, le tiende lazos hasta que finalmente él se deja atrapar por él o decide caminar sin su presencia. Es una relación donde no es entonces el ser humano quien se une a Dios, sino Dios quien se une al hombre, y esto pues Él lo ha propiciado a través de la encarnación de su Verbo divino. Padre, una pregunta, porque hay los que nunca han sentido amados, hay a los que no saben encontrar ese amor de Dios, escuchan algo como si fuera un misterio, ese amor tan grande que Dios tiene para nosotros. En el mundo de hoy yo te quisiera preguntar, ¿sería posible amar sin conocer a Dios? Si Dios es amor, ¿es posible realmente amar unos a otros sin tener ese contacto con Dios? Podemos amar a Dios sin saberlo, y es lo que sucede con todos aquellos que sin haber tenido una experiencia del Dios revelado por Cristo Jesús, sin embargo, si viven en la dimensión del amor divino, que es el amor al prójimo. Pero quienes tenemos la suerte y la dicha de conocer al Dios revelado por Cristo, se nos facilitan las cosas. Irónicamente, somos también el principal tropiezo para que el amor de Dios hidrate ya la faz de la tierra. Y este mensaje que comenzó a divulgarse en la Palestina de hace 2000 años, hubiera seguido un curso según el deseo divino, pues desde hace 2000 años, todos los habitantes de este planeta deberíamos identificarnos como una sola familia.
Sin embargo, al encarnarse asumió el riesgo de la historia de la humanidad y entonces pues esto es parte de un proceso lento, no exento de dolor y del que aún quedan muchos capítulos por redactar. Sin embargo, bueno, retomando la pregunta inicial, ¿es posible amar verdaderamente sin el amor de Dios? Yo respondo, es posible amar a Dios sin saber que se le está amando. Muy profundo, pues. Vamos a ir de a poco meditando esa palabra. Pero también hablando del amor de Dios que Cristo mismo nos enseñó, a mí me encantó. Le ponen a prueba a nuestro Señor Jesucristo y Él resume, como si fuera americano, resumiendo la cosa. O sea, tomó los 10 mandamientos y los resumió en el amor. O sea, en el texto de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 31, podemos ir profundizándonos en ese, conocer un poco lo que es el amor y cómo debemos expresar el amor a Dios y a los demás. Leemos acerca del mandamiento del amor. Dice que un maestro de la ley que había oído la discusión y había observado lo bien que les había respondido, se acercó y le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y mira cómo responde, dice, y Jesús contestó, el primero de todos es este, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Acaso no te encantó? Palabra de Dios. En otras palabras, los primeros 5 mandamientos nos instruyen, nos da la instrucción de cómo podemos conocer el amor de Dios y amarlo a Él. Y los otros 5 es cómo demostrar ese amor los unos a los otros como a nosotros mismos. Cuando hablamos entonces, Padre, a mí me confunde mucho eso, porque en el mundo de hoy se habla de all we need is love, o sea, todos estos cantos de que lo único que necesitamos es el amor, pero realmente yo creo que es imposible amar plenamente sin un conocimiento profundo de Dios y sin estar en obediencia y sin estar siguiendo estos mandamientos, sin estar amando a otros como Él mismo pide que amemos. No se ama lo que no se conoce, sin duda. Y entonces el primer paso para amar a Dios es conocer quién es Dios, qué tiene que ver con el hombre, cómo podemos alcanzarlo y cómo podemos madurar en ese grado de conocimiento. Sin embargo, sería insuficiente que solo Dios estuviera en el nivel de las ideas, es necesario bajar al de los afectos y finalmente al de las acciones. De modo que la ortopraxis termina por condensar la ortodoxia. Lo que son ideas se convierte en afecto y los afectos en decisiones y acciones. Claro que este es el dilema perpetuo del hombre en cualquiera de sus aspectos, no solo en el de la fe, y la necesidad de practicar la coherencia entre los pensamientos, las palabras y las acciones. Y ese es un predicamento en el que el ejercicio de nuestra libertad nos permite todos los días redescubrir quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Venimos del amor de Dios, somos parte del amor de Dios y vamos a reencontrarnos con Él para siempre. Entonces, Padre, ¿por qué no sentimos ese amor? Porque a veces nos cuesta. Hablas de que tiene que traducirse en ideas a la práctica. Y cuando dices, venimos del amor de Dios y vamos hacia el amor de Dios, los que hemos tenido un profundo encuentro con Él, lo comprendemos. Lo vivimos, o sea, es lo máximo para nosotros de saber nuestro origen y nuestro destino, pero ¿cómo podemos decir a esta persona que está viendo el programa que nunca ha sentido el amor de Dios y convencerte de que tú vienes amado? Tú fuiste un pensamiento de Dios amado. Antes de tu llegada a esta tierra, tú veniste muy amado, muy querido, no eres ningún accidente y en este día vamos a ir convenciéndote
Si Dios nos da licencia, a ver, si puedo entrar ahí a tu casa, te voy a agarrar, te voy a sacudir y te voy a convencer con un fuerte abrazo diciendo, tú eres amado y tú vienes del amor de Dios. Dios quiere que lo sientes y que lo transmites y que lo vives como un destino propio. Vamos a ir a un corte, Padre, y después vamos a seguir profundizándonos en este tema. ¿Y por qué tanto amor? ¿Y por qué no que iban a hablar del sexo? Ahí vamos a llegar a la sexualidad. Pero si no comprendemos lo que es el amor, es imposible hablar del sexo. Ahorita regresamos, ya se va a poner bueno. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida en los brazos del amor, mi alma quedó rendida y cobrando nueva vida, de tal manera he cambiado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Ya toda me entregué y de tal suerte yo he cambiado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Me hirió con una flecha toda llena de amor, que mi alma quedó hecha una con su creador. Yo ya no quiero otro amor, pues a él me he entregado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Ya toda me entregué y de tal suerte yo he cambiado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. En el libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 16, Dios nos habla de seducir a su iglesia, de seducir a su amado. En el texto dice, por eso yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Yo soy para mi amado es para ti. Qué hermoso es cuando uno recibe la bendición de sentirse amado de parte de Dios. Sigue escuchando. Yo sé que hay algunos que están escuchando y dicen, nadie nunca me ha amado, nadie nunca me ha hablado bonito, no he sentido el amor de Dios, yo me siento muy solo, me siento muy maltratado, pero déjate amar, dale chance a Dios. Les dejo con el Padre Tomás que nos va a introducir, nos va a antojar, nos va a poner en la presencia de Dios y nos va a hablar de ese amor que lo sedujo algún día de tal manera que entraste al sacerdocio. ¿Cómo fue eso? Que sentiste el amor de Dios de tal manera que entregaste tu vida para seguirlo. Bueno, es algo providencial.
el estribillo de la canción esta acaba de interpretar Paola Rimada, que está tomado del capítulo 6 del libro del Cantar de los Cantares y del que sirve luego Santa Teresa de Jesús para componer esta hermosa letra que escuchamos musicalizada. Nos habla del dardo del amor divino que alguna vez en la vida por lo menos hemos de sentir. Bueno, ya tratándose de una pregunta tan directa, ¿cuándo sentí yo el amor de Dios? Les puedo decir que en la víspera de mi ordenación de presbítero, estando en una oración profunda y pidiendo esa experiencia del amor de Dios, y tuve esa oportunidad que debe ser algo que pocas veces en la vida se repita, donde siente uno la inmensidad del océano del amor divino y la gotita que se va a diluir ahí sin perder su esencia. Y pues es algo incomparable en cuanto a experiencia humana, no se puede transmitir o faltarían muchos recursos narrativos para comunicarlo, pero si a colocarlo al nivel de las satisfacciones sensoriales se trata, pues escapa a toda descripción. Es algo único e irrepetible y es una certeza que cuando la hemos alcanzado, pues ya no nos va a dejar. Es una compañía a ratos insidiosa, a ratos llena de gozo, de paz, de serenidad. Aunque lo más ordinario es que el amor de Dios lo vivamos como la experiencia de la armonía y de la paz interior. Y esto pues supone que a diario estemos tocando el fondo de nuestra humanidad, donde siempre, por más que nos esforcemos, habrá cosas que enmendar y que corregir y que decantar. Y en contraparte, la tenacidad del amor divino que quiere hidratarnos por todas las rendijas y fisuras de ese búnker en el que no pocas veces nos convertimos por miedo al amor de Dios. Hablabas en la primera parte del programa de las personas que no han conocido el amor de Dios. Eso es cierto, pero ninguna persona que ha alcanzado el uso de razón no ha sentido el amor de Dios. Que no le haya conocido es otra cosa. El amor de Dios nos ha llegado de mil formas, ha pasado por nosotros. Que no hayamos sido capaces de retenerlo, pues es porque nuestro recipiente está roto o está sucio. Padre, tú y yo nos vamos conociendo aquí en el programa y en el evento. He escuchado mucho de ti, de hecho te respeté antes de conocerte, te quería mucho antes de conocerte, pero hay cosas que no conocemos tal vez de nuestra experiencia en ese caminar con el Señor. Mis padres son pioneros de la renovación carismática, lo trajeron de los Estados Unidos para México y para varios países, y en esa capacidad ellos con los pioneros, con el padre Salvador Carrillo Alday, con el padre Alfonso Navarro, su hermano aquí presente en la Hacienda de la Providencia, don Armando, entre otros, Pepe Prado Flores. Ellos trataron de ver cómo podemos transmitir este amor de Dios, o sea, lo vieron como primordial para que la gente tuviera una experiencia antes de tener la experiencia en el Espíritu Santo, lo cual obviamente es un carisma especialísimo de la renovación carismática, pero entendieron que deberían organizarse de tal manera para que la gente pudieran conocer a Dios y tener una experiencia, un encuentro, una conversión profundo con Él. Entonces lo que hacen, Padre, en los seminarios de vida, no sé si usted los conoce, en los seminarios de iniciación o de vida, diferentes países lo llaman de diferente manera, lo primero que hablan es del amor de Dios. Lo primero que ofrecen es para que la persona pueda conocer el amor de Dios y puede tener una experiencia. Yo sí conozco personas que me dicen con su vida, con su testimonio, que nunca lo conoció, que fue algo novedoso. Ni tu familia ni la mía fue así, pero hay personas que sí. Entonces a veces es recomendable buscar un seminario de vida, buscar un retiro, buscar un curso de iniciación, buscar un director espiritual que te pueda ayudar, pero hay que buscar. Hay gente que se queda ahí esperando y no es así.
Si usted está nada más esperando en tu casa, no es así. Usted se tiene que levantar y usted tiene que ir y buscarlo, porque Dios se deja encontrar. Dios te ofrece ese amor, pero Él quiere ver tu esfuerzo también. Padre, ¿cómo entonces podemos ir llevando este tema a cómo vivir ese amor de Dios en una expresión tangible, concreto, transmitiéndolo en las relaciones, en la familia y vamos a ir llegando al punto del noviazgo y del matrimonio? ¿Cómo podemos transmitir lo que es experimentar el amor de Dios en algo muy práctico? Habitualmente buscamos a Dios donde no lo vamos a encontrar, en las nubes, en la fantasía, en la imaginación. Entonces tendríamos que más bien advertirlo donde siempre está, en el orden de la naturaleza, de las criaturas, pero sobre todo en las personas que nos aman y a las que amamos. Que existan situaciones individuales y particulares traumáticas respecto al amor humano, eso no excluye que el amor divino se haya olvidado de esas personas que por desgracia no tuvieron una verdadera familia o estuvieron sometidas a tormentos físicos y psíquicos que los han dañado quizá desde la raíz, pero de allí a sostener que el amor de Dios no ha pasado, que se ha olvidado de esas personas, pues estaríamos diciendo una mentira, porque el solo hecho de la existencia y de la vida y el destino que nos aguarda, para quienes somos creyentes ya es una justificación para que no nos encontremos ninguno excluidos del amor de Dios. Eso que se llama el sufrimiento de los inocentes, ¿no? Que es como la prueba de fuego de los ateos. Los ateos concluyen que Dios no existe porque si Él todo lo puede y puede remediar todos los males, ¿cómo es que existe el sufrimiento y sobre todo el sufrimiento de los inocentes? Sin embargo, este planteamiento da por supuesto que Dios es el que provoca esos desórdenes y nunca es así. El desorden está en la historia de la humanidad a consecuencia de un deseo de la criatura racional de separarse del amor de Dios. Y entonces cada uno debemos redescubrir en qué momento del camino se quedó extraviado ese don, y recuperándolo hemos de cuidarlo hasta llegar con él a la meta. Entonces hay aquí dos momentos. Primero, debo descubrir el punto donde se quedó mi partícula del amor divino tirada y rescatarla, y después conservarla con celo, con cuidado, con respeto, porque es realmente un don y un regalo. En lo que a la fe respecta, siendo una gracia, pudiera perderse. Y es que se recibe sin mérito alguno para alcanzarla, pero se cuida, se cultiva, se hace madurar, se comparte. Cuando no se valora este don y se pierde, ¿cómo recobrarlo? Ahí pues hay un gran foso que subsanarlo pues es una responsabilidad personal y a veces nunca se alcanza, sobre todo cuando hemos reemplazado el amor de Dios con los amores intermedios o con los falsos dioses. Y ahí sí me temo que ya es muy difícil, cuando donde debería existir el amor de Dios en el interior de una persona, hay amor a los vicios, al dinero, a los apetitos desordenados, al orgullo, a la soberbia, a la vanidad, al amor propio, pues ya la persona ya es autosuficiente, ya no necesita de nadie, vive solo para sí mismo para satisfacer esos apetitos. Sin embargo, esta persona que está así está vacío, está buscando, está llenando vacíos. O sea, muchas veces la gente no quiere alejarse de Dios, nada más están buscando dinero, están buscando placer, están buscando lo que les puede llenar. ¿No es así? Padre, estoy recordando en un retiro acá en la Arquidiócesis de México, donde tienes tu casa, me invitaron a predicar un retiro para jóvenes. Habían, no sé, como 50 jóvenes presentes y tuve la dicha de
de compartir una conferencia con ellos y después guiarles en una oración. Durante la oración el Espíritu Santo se derramó en una forma maravillosa y los jóvenes estaban profundamente metidos en esta oración. De tal manera que ya ignoraron mi presencia. O sea, yo los dejé porque estaban ahí en esa oración tan profunda. Y volteo, Padre, y vi una viejita. Vi una señora de estas, así en todos los trapos que tienen encima, o sea, las que ponen una cosa arriba del otro. Y estas trencitas tan lindas aquí en México, estas señoras que parecen tener 150 años y a lo mejor tienen 50. Y ahí estaba la señora mirando. Así que me acerqué y le dije, señora, ¿cómo estás? Y me nació, le dije, señora, ¿le puedo dar un abrazo? Me miró tan confundida y me dijo, sí, está bien. Así que la abracé. Cuando la abracé empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Ya estaba yo cubierta en mocos, en lágrimas, y yo según predicando, así que ya cuidando un poco la apariencia, así un poco preocupada de tanto moco por ahí. Pero bueno, la señora siguió ahí, y yo abrazándola, de tal manera que pues ya los jóvenes empezaron a ponerse de pie, y dejé a la señora, dije, que te vaya bien. Y hasta el final iban saliendo todos, y joven tras joven, y gracias señora, y así. Y la señora quedó hasta el último. Entonces la vi en la puerta. Y me dice, señora, ¿le puedo decir algo? Pues sí. Me dice, es que usted nunca va a saber lo que usted hizo. Pues le di un abrazo, ¿no es cierto? Y me dice, es que es ese primer abrazo que he recibido en toda mi vida. ¿Cómo es que primer abrazo? Y ahí es donde su Santidad Francisco, yo creo que nos está impulsando a ser instrumentos del amor de Dios. O sea, nosotros no tenemos idea de lo que las personas a nuestro lado están viviendo, sufriendo, y como un acto de amor hacia nuestros seres queridos, ahí al lado, un abrazo, una sonrisa, es para compartir ese amor de Dios. Como tú dices, puede que no lo hemos reconocido, tal vez quedó en el camino, como dijiste, pero tal vez es nuestra propia misión como laicos, como consagrados, como sacerdotes, de ser el instrumento para que Dios puede abrazar y amar a tantas personas tan necesitadas a nuestro lado. ¿No es la llamada de la Iglesia a día de hoy? Hay un aspecto donde la miseria humana se coloca como un paño negro, tratando de hacer resaltar la misericordia divina, y es la incapacidad a veces rotunda que algunos tenemos para ser hábiles transmisores del amor de Dios. La energía eléctrica, gracias a la cual subsiste la humanidad, necesita conductos que se van distribuyendo desde las turbinas hasta los cables de alta tensión, hasta el cableado doméstico, y todo esto es un proceso que quizá comienza en una presa a muchos cientos de kilómetros de la vivienda que finalmente se beneficia con aquella energía, pero hay muchas mediaciones para que el foco que produce tal energía llegue a su destino, y eso tendríamos que ser, no digo los cristianos, los seres humanos, todos los que tenemos capacidad para reconocernos únicos e irrepetibles, distintos pues al resto de las criaturas y con una misión. Y esa parte miserable que decía yo hace como resaltar el amor divino, es que así como tenemos miedo al amor de Dios, tenemos miedo a amar, y es un obstáculo grandísimo para que ese ciclo se cierre, porque cuando solo se recibe el amor de Dios pero no se le transmite, nos sobreviene un empacho que nos lastima interiormente y nos lleva a blindarnos. Es una gran ironía, y lo vemos cuando personas muy pero muy amadas son tristes. En otras palabras, el amor tiene que ser como un manantial, porque de lo contrario sería como el agua estancada que se corrompe. Si no fluye y se participa y se comparte, es como si no se hubiera recibido, y a veces sería mejor no haberlo recibido. Ahora,
en el polo opuesto están aquellos en quienes el amor de Dios se ha corrompido, porque la maldad no es más que ausencia de amor. Y preguntarnos cómo se hizo árido, cómo se convirtió en un desierto lo que estaba planeado para que fuera un vergel, pues nos llevaría a fracturas no subsanadas en la historia personal, por un lado, y por otro, a una adicción a lo corrompido. Terminamos, es una frase que uso con cierta frecuencia, haciéndonos adictos a nuestras propias angustias. Ay, qué pena, pues. Adictos a nuestras angustias y sin darnos cuenta. Es lo peor. Es lo peor que no nos demos cuenta. Bueno, sí nos damos cuenta. Lo que pasa es que uno se pregunta por qué algunos gozan cuando los demás sufren o sufren cuando los demás gozan. Pues es que están en el otro extremo de la experiencia del amor. Y la maldad y la crueldad no tienen otra explicación. De lo contrario, nadie procuraría lastimar al otro. Entonces aquí el planteamiento sería, ¿por qué yo, herramienta del amor de Dios, no solo me abstengo a servirle a tal encomienda, sino que me convierto en una arma para lastimar a los que me rodean? Y esta pregunta yo dirijo primero dentro de la iglesia. Yo dirijo primero a los líderes de comunidades, a los sacerdotes, a las religiosas, porque lo que nos debe distinguir como llenos de Dios, como personas cercanas a Dios, deben distinguirnos, deben identificarnos por el amor, como dijo San Pablo a los Corintios, ese texto tan hermoso que se lee en todas las bodas, ¿no es cierto? Si yo hablo con palabras hermosas, pero no tengo amor, no soy nada. Si tengo fe para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Nos debe distinguir por el amor. Y lo más trágico, ahora sí hablo a mis compañeros de María Visión, lo más trágico es que no nos amemos los unos a otros, es que no demostremos, es que no estamos al servicio. Debemos estar llenos de amor para poder compartir ese amor. Si queremos que alguien conozca a Dios y se llena de Dios, va a ser porque estamos transmitiendo efectivamente ese amor. Pero como dices, tenemos miedo de rechazo, tenemos barreras conscientes, inconscientes que hemos levantado que no nos permite la expresión, pero sin embargo, si decimos que estamos llenos de amor, se nos tiene que notar, ¿no es así? Ahora, no solo hemos de experimentar el amor como algo apetecible y deseable, sino también el dolor y sufrimiento como la contraparte de un amor abnegado que no pocas veces se reviste cuando es legítimo y tiene muchos quilates de estos aspectos. Si el amor humano se atora únicamente en lo que produce satisfacción, es muy fácil que se corrompa, es cuando se estanca. En cambio, cuando el canal que hiere la fuente para que corra y se haga un dique donde el amor se va expandiendo a otras partes, pues implica renuncia, dolor, sufrimiento, abnegación. No podemos decir que amamos cuando no sufrimos por el amado. Sin embargo, Padre, hay una línea fina, ¿no es así?, entre el masoquismo y la persona auténticamente entregados a sufrir como a gozar, como a vivir lo que Dios dispone de la forma más abnegada, más entregada, más desprendida. Pero hay una línea fina, porque hay muchas personas, y vamos a ir al corte, pero en el siguiente bloque me gustaría ir comprendiendo un poco de estas personas que se han confundido en ese amor, que piensan efectivamente que el amor es igual al sufrimiento. Ahorita regresamos, no te vayas. Cuando el amor os llame, seguidle. Cuando Él os hable, creedle.
Cuando Él os abrace, dejadle que os traiga en su amor alegría o dolor. Cuando el amor os llame, seguidle, aunque no sea fácil. Cuando Él os hable, creedle, aunque cambie sueños. Cuando Él os abrace, dejadle que os traiga en su amor alegría o dolor. No temáis, lo más frágil en su amor es firme. No desistáis, el futuro nunca viene solo. No cedáis, se puede amar la luz en las tinieblas. No temáis, seguir al ritmo de Dios. El amor compartido sea presencia, vuestro amor derrochado, sacramento. Sembrar en cada mañana ternura y al alba volverá la esperanza cierta que no falla nunca. No temáis, lo más frágil en su amor es firme. No desistáis, el futuro nunca viene solo. No cedáis, se puede amar la luz en las tinieblas. No temáis, seguir al ritmo de Dios. Una línea fina. ¿Cómo podemos entender cuando estamos entregándonos al amor de tal manera que aunque nos duele, sabemos que estamos amando con todo nuestro corazón, y otras personas que se equivocan y piensan que el amor es igual al dolor? Vamos a preguntar al padre Tomás. Bueno, el que ama el dolor es un masoquista, ¿no? Y en cambio, el que amando sufre, pues está en una dinámica que es propia de los vínculos del amor genuino. En otras palabras, no podríamos decir que amamos a alguien si no sufrimos en algún momento por esa persona. Lo más evidente, pensemos cuando muere un ser querido. Por más fuertes que estemos en la fe, pues aquella partida nos deja un vacío y un hueco, y sabemos que algo de nosotros se muere junto con aquella persona y que ya no lo vamos a recuperar. Los que tenemos fe esperamos reencontrarnos con aquella persona en la casa del Padre, pero entre tanto ese desconsuelo se nos queda allí como un hueco que luego el duelo habrá que subsanar. Pero vamos, es como lo más cercano que encuentro en este momento para decir cómo el amor en muchas ocasiones es dolor. Y un dolor que no... Sin embargo, hay que entender que no todo sufrimiento es igual. Hay sufrimiento que quita la dignidad de la persona, hay sufrimiento que es abuso, o sea, la persona que está escuchando este programa, hay algunos que no entienden. Hay algunos que dicen, es verdad, tengo que seguir sufriendo porque amo a esa persona, pero un sufrimiento que te quita dignidad, un sufrimiento que te lastima, que te pisotea, que no te respeta, eso no es de Dios. Sí, el sufrimiento por el sufrimiento es absurdo. Más bien, el amor cuando duele comprueba los quilates de los que está formado, pero no es el sufrimiento, sino la prueba del dolor que se supera a base de
solidarizarse con el otro, compadecer al otro y compartir sus sentimientos en ese momento. De hecho es así, ¿no? Que cuando uno ama, uno se alegra cuando el otro está alegre, o uno sufre cuando el otro está sufriendo. Sí, sí comprendo absolutamente. Eso es el amor. Y para nosotros que tenemos la dicha de tener hijos, las mamás, ay, pues qué mejor. Cuando nuestros hijos están sufriendo, la mamá como que su corazón rompe. Ella lo sufre en un nivel que el hijo ni siquiera se da cuenta, ¿no es así? Pero bueno, vamos a ir, padre, el tema de hoy, la sexualidad en el noviazgo y en el matrimonio, acerca del amor y el sufrimiento, y cómo podemos traducir. Entonces vamos a lo práctico en un noviazgo. Cuando unos jóvenes, vamos a imaginar que ya sienten algo uno por otro, ya están de edad, más o menos se atraen, se pueden decir, les gusta, y la ven guapa o lo ven guapo. ¿Y cuáles son estas etapas del amor en el noviazgo? ¿Cómo se va creciendo el amor y cómo se va pervirtiendo también? ¿Cómo se va confundiendo en los noviazgos que has ayudado en la dirección? La sexualidad es un don que recibimos para compartirlo. Los varones con las mujeres con los varones. Es un don que nos permite descubrirnos complementarios, como coprincipios que somos. Y un don que es fecundo, y a partir de la pubertad, que es cuando se va haciendo el hallazgo y se va madurando en la sexualidad, pues se van afinando las percepciones sensibles del adolescente en este ámbito. El noviazgo presupone ese atractivo que está inscrito en el género y en la persona, o sea, y en su historia personal. Sienten algo. Eso es una necesidad, es esencial. Es esencial, ¿no? O sea, no puedes tener un noviazgo nada más porque tu cabeza te dice, me conviene. No, y es más, el punto de arranque de toda relación genuina de noviazgo tiene que ser eso. Y bueno, yo lo he enfatizado en una catequesis que acabo de dar, ¿no? Que en el caso que nos ocupa, la que debe elegir siempre a su compañero es la mujer. No voy a entrar en más detalles a ese respecto, pero ciertamente es algo que la experiencia práctica nos revela una y otra vez. Por una razón simple, mientras que el varón puede llevar su emotividad a flor de piel, la mujer tiene más oportunidad de usar distintas facultades para las cuales los varones no estamos habilitados. Y entonces yo lo recomiendo, lo expreso así de manera pública. Nunca va a prosperar una relación afectiva donde la mujer no está convencida del atractivo que siente por su compañero. Nada lo va a suplir. Pero padre, ya que nos estamos conociendo, yo tuve un novio una vez, así, hace tiempo atrás, más feo imposible. O sea, el hombre era más feo imposible, pero cantaba en un grupo y me encantaba la música, o sea, pero más feo imposible. Entonces él me dijo que su mamá le había aconsejado, mira hijo, como que de apariencia yo creo que no vas a atraer a nadie, así que tienes que desarrollar otros lados de tu personalidad, de tus talentos, porque hijo, no es por nada, pero como que te falta. Aquí en México y en los hombres latinos, no sé qué tienen, pero sí tienen este encanto, saben conquistar, saben cantar, saben con la poesía. O sea, no es necesariamente que uno se siente atraído, ¿no? No es una atracción en sí, es que el hombre también lo puede provocar. Estoy animando a todos los hombres que están viendo el programa, que dicen, no, pues cuál chica se va a fijar en mí, o sea, no soy atractivo, no tengo este encanto, pero sí tienes algo, búscale, tienes algo que puedes desarrollar. En el caso de mi novio fue un talento musical. Puede ser que usted tiene un buen sentido de humor, puede que usted puede escribir poemas y cantos como Rogelio Casasola. De hecho está soltero, chicas, fíjense bien.
Pero sí hay maneras de conquistarnos, no es solamente que la mujer escoge. Bueno, es que el encanto y la seducción son mutuos, sin embargo, el primer paso lo tiene que dar ella. De lo contrario, la relación quedaría marcada con una confusión de sentimientos que puede ser muy problemática. Es algo que ha planteado la literatura de mil formas y la narrativa contemporánea está cuajada de esos aspectos. Por un lado, el Don Juan, ella el seductor sistemático, y por otro, la mujer que ha cometido el error de vincularse con alguien a quien no ama, que es el caso de Madame Bovary. Son dos extremos que los mismos estudios de la personalidad han estudiado como ejemplos, en este caso de dos figuras literarias, pero de hacia dónde no tendría que ir el amor humano. El seductor, para el cual las aventuras y el número de conquistas es lo único que vale, y una vez que lo consigue deja de tener interés la persona, y la mujer que, calculando otras cosas que no son sus sentimientos en primer lugar, hace una elección desgraciada para ella y para la otra persona. Ay, pues vamos a hablar de cosas bonitas entonces. Vamos a suponer de que pues empezaron entonces, se atraían, se sentían todo esto y que la mujer lo escogió, entonces ya están en un noviazgo. Llega tal momento que el hombre ahí como que se anima y que vamos a imaginar que ya se pide ser su novia. Este primer paso, qué lindo, ¿no es cierto? Entonces empieza el noviazgo. ¿Cómo se puede vivir un noviazgo en castidad? ¿Se puede? ¿Se puede? No solo se puede, se debe. Es más, para quienes nos escuchen y están en una relación de noviazgo, para quienes tienen a su cargo personas menores de edad, pero que ya quieren iniciarse en esta experiencia de la relación sentimental, pues no solo se puede, sino se debe vivir el noviazgo en limpieza, en responsabilidad, en castidad. El noviazgo podríamos circunscribirlo a tres aspectos fundamentales. El primero es el atractivo. Si no hay esa primera vinculación, no puede seguirse adelante. Nuestros antepasados sabemos que hacían matrimonios a la distancia y que los padres comprometían a sus hijos niños porque era una cuestión de intereses sociales. Eso se acabó afortunadamente y nunca más debería de repetirse. La historia humana va avanzando para bien, no debe reproducir etapas que no fueron satisfactorias culturalmente hablando. Entonces el atractivo físico, emocional, sensible, erótico es el primer paso. El segundo es el conocimiento. El noviazgo es para que dos personas se abran lo más posible, de manera que mostrándose sin tapujos, sin rubor, tal y como son, con sus miedos, con sus desajustes emocionales, con sus fisuras, le permitan al otro saber si él está en condiciones de cauterizar, porque pues la relación sentimental es de complementariedad. Yo busco mejorar vinculándome a ti, compartiéndote lo que tengo por lo que voy a recibir de ti, eso es indispensable. Pues si no se tomaran en cuenta estos dos ingredientes, se estaría al filo del fracaso. No se puede, después del primer paso, que es el encanto del hallazgo y del descubrimiento, suprimir el conocimiento, siempre y cuando se tengan por lo menos dos cualidades, que son honestidad y responsabilidad. Estamos hablando, padre, un poco de la responsabilidad de la madurez, pero a veces en el noviazgo se les gana la pasión, o sea, se les gana de ese primer paso de la pasión, de estar atraídos. Hay que formar una conciencia sensible, ¿no es así? Hay que tener una conciencia sensible donde no se justifica el pecado o lo que le desagrade a Dios, sino con esa gente apasionada que yo conozco. O sea, ¿cómo le voy a decir que
que hay que llegar al conocimiento cuando lo que sienten es otra cosa, ¿no es así? En diferentes países, padre, aquí se ve mucho mi programa en Argentina, tengo amigos en Colombia, en la costa, en el Caribe, gente apasionada. ¿Cómo podemos convencerles de la importancia de llegar a este punto del conocimiento? Porque yo tengo muy claro de que si uno brinca ese parte de conocimiento y nada más se va directo a tener relaciones sexuales, es que nunca llegan a conocerse plenamente. Jamás, jamás, jamás. Una forma práctica de destruir el amor humano genuino es únicamente erotizando las relaciones y convirtiendo el noviazgo en un prematrimonio. Eso es quemar todas las etapas y eso es anular lo que sigue. En el caso del varón es renunciar a ser libre, y en el caso de la mujer es colocarse en una situación de grandísima irresponsabilidad, puesto que la mujer es la que se embaraza, ¿no? Y aun cuando se conjuraran todos los riesgos de que esto pasara, el solo hecho de estar coqueteando con el don de la vida en esos términos de no compromiso formal, pues es una falta de respeto muy grande a sí misma, a la sociedad, y bueno, pues si tiene la fe cristiana, a la iglesia. Pero hoy en día no sé cómo, pero en la juventud, padre, muchos piensan que se tienen que dar esta prueba de amor, uno se tiene que entregar al otro, si no va a ser rechazado, va a ser abandonado. Es todo lo contrario a una prueba de amor, es una prueba de desamor, es una manera de quemar etapas y anticiparse a lo que tiene que ser siempre un medio y no un fin en una relación. Entonces, los que anticipan al matrimonio su intimidad carnal están quemando etapas que nunca más van a recobrar en su vida conyugal. Pero ¿qué se puede decir a esta noviecita tan linda que ama mucho su novio y de repente su mano fue para acá y después para allá y después para todos lados? ¿Cómo ella puede controlar esa situación? Porque ella quisiera vivir el noviazgo como sanamente, o sea, en las etapas que estamos hablando, reservando la sexualidad para el matrimonio, pero ¿qué hacemos con estos manos locos de los novios y de las chicas también? Hoy en día se lanzan encima. ¿Qué se puede hacer? Creo que podríamos distinguir el noviazgo de lo que no es el noviazgo, y entonces hablar de una aventura, de un escarceo amoroso, de una relación premarital. Esos no son noviazgos. Quizá tendríamos que purificar entonces la institución misma del noviazgo de lo que no es el noviazgo. Y a lo otro, pues también darle su nombre, ¿no? Una relación de adulterio nunca va a ser una relación de noviazgo. Una relación de aventura nunca va a ser de noviazgo. Y una relación de enganche emocional tampoco alcanza el rango del noviazgo. Pueden ser muchas otras cosas, pero no noviazgo. Y creo que por lo menos la idea básica de lo que sí es el noviazgo, pues tendría que aparecer aquí, como la tenemos clara respecto a otras instituciones, incluyendo el matrimonio, no obstante lo vapuleado que está en nuestros días debido al enrarecimiento legislativo de lugares donde se quiere equiparar al matrimonio, a la institución donde un varón y una mujer unen sus vidas en alianza de amor para siempre, con otro tipo de uniones que jamás van a ser un matrimonio. A ver, vamos a frenar ahí. Háblame por favor de esa unión libre que hoy en día es tan común, que hoy en día los jóvenes dicen primero probamos, tienen como que miedo, yo creo que por culpa también de los adultos, que ya les dimos miedo del sacramento, del matrimonio, que tanto divorcio y tantas cosas, que el joven hoy en día dice, primero vamos a probar. ¿Eso puede llevar a un matrimonio sano? No creo. Más bien eso puede dar lugar a que se enjute la capacidad de amar y se llegue a una actitud de egoísmo y de displicencia donde yo me siento cómodo con que tú estés aquí y los dos vamos a estar juntos mientras nada interrumpa este nexo
y el día que ya decidamos que esto no funciona, pues cada uno recoge sus bártulos y se va sobre sus pisadas. Y qué destrucción luego, porque la chica a veces no quiere perder al novio, quiere convencerle de que lo ama o viceversa, pero ya lo tiene todo, ¿para qué casarse? Es que las chicas son las primeras que tendrían que darse cuenta que a ellas es a las que corresponde ponerle un límite a la relación, y es a las chicas a las que les debe quedar claro que si negocian con su dignidad, van a agostar su capacidad de amar, su capacidad genuina de amar, y se van a quedar con un profundo vacío que nada va a subsanar luego. Es verdad, sí lo escucharon, sí lo escucharon, así que quedó claro este punto. A ver, padre, vamos a la sexualidad en el matrimonio. Entonces vamos a imaginar que ya llegaron a luna de miel, vamos a imaginar que se casaron bien. ¿Cómo se puede vivir sanamente? A las parejas que aconsejas, ¿qué les dices de cómo pueden vivir sanamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, su sexualidad en el matrimonio? El derecho canónico reconoce el débito conyugal como parte de los atributos del matrimonio, que no es otra cosa pues sino la donación que hacen los cónyuges al momento de consentir el matrimonio de sus cuerpos. De manera que el varón recibe en donación a la mujer y la mujer recibe en donación al varón. Es un complemento, y entonces eso hace que se forme lo que en palabras de la Biblia es una sola carne. El momento donde esto se cumple de forma cabal, pues es en la intimidad marital. Nunca un varón y una mujer pueden estar más cerca uno del otro y fundirse más uno al otro que en ese momento. Conocerse más plenamente, más exclusivamente. Por ejemplo, con mi esposo, yo solamente lo conozco como lo conozco y él a mí. O sea, muchos pueden conocernos claro, en diferentes funciones, pero es algo exclusivo y hermoso. Yo siempre digo que en términos espirituales para mí es como la imagen de lo que Dios está haciendo espiritualmente. Él nos está unificando, donde los dos cuerpos se forman uno. O sea, qué mejor en la intimidad sexual de matrimonio, en el sacramento bendecido por la iglesia, donde los dos vienen y forman un solo cuerpo y es fecundo, y de ahí puede nacer vida y puede producir esa unidad tan hermosa que solamente esa pareja va a conocer. O sea, no hay nada que compara con un matrimonio comprometido por décadas hasta el fin, hasta la muerte, como prometemos ahí en el altar. Porque no hay nada que compara a eso. No se trata de un amor que es cuestionable, de que voy, me quedo. Es para siempre, esa persona te pertenece y tú le perteneces, es lo más maravilloso que hay. Pero padre, la iglesia tiene una larga historia, de lo cual nos confunde, porque por un tiempo trató como el placer en la intimidad sexual en el matrimonio como si fuera pecado. ¿Es pecado sentir placer? No es que lo haya tratado la iglesia o la moralidad de la iglesia como un pecado como tal, sino el poner los puntos sobre las íes, recordándonos a los bautizados que la satisfacción derivada de la intimidad marital no es más que un medio, que el fin es integrarse a la persona, integrar la familia, darle madurez a esa relación, y que eso puede estar ahí al principio y ser muy importante, y después puede ya no estar porque se acaban las fuerzas, porque hay accidentes, porque hay circunstancias imprevistas donde ya no está presente la sexualidad activa de los cónyuges, y sin embargo sí lo está desde la donación que hicieron entre sí. Padre, ahora sí, para ir concluyendo el tema, hay muchas personas que están sufriendo en su matrimonio por la sexualidad, porque se sienten obligadas a hacer cosas que le roban la dignidad, que tal vez el hombre está viendo pornografía, está yendo a los tables, está hablando con amigos y le inquieta cosas que a ella le quita la dignidad. ¿Qué le puedes decir a esta mujer casada por la iglesia, que ama a su esposo, pero que el esposo le está exigiendo una sexualidad medio raro? Sí, desde luego,
La forma natural de la intimidad es el coito, ¿no? Y cualquier otra cosa que intentara reemplazar esa circunstancia, pues habría que rechazarla de entrada si se hace contra la voluntad de la persona o para sustituir la forma natural de tener la intimidad. Y eso pues es cuestión de los dos. Hay cosas que pueden usarse antes o después de la intimidad propiamente dicha y que no se califican como moralmente graves y no se hacen obligando a la otra persona a algo que le repugna. Y sí habrá situaciones que son totalmente vejatorias y que no tendrían que darse nunca, como son los golpes, como son las expresiones ofensivas, que algunos procuran para estimularse en ese rubro. ¿Y qué tal las personas que después de tener intimidad con su marido se sienten como utilizadas? O sea, que siente que nada más llega y que está insistiendo en tener relaciones y se siente ella violentada. ¿Qué le puedes decir? Es que cada vez menos tendrían que darse esos casos y cada vez más las decisiones entre los esposos tendrían que consensarse de manera que el varón en la relación conyugal sea consciente de que, a diferencia suya, que puede tener un estímulo muy rápido e inmediato, la mujer necesita de un proceso y de un cortejo y que esto es parte de su naturaleza y que él tiene que educarse para no cometer deslices grandes como es el de simplemente satisfacer un impulso sobre su esposa y en este caso usarla como si fuera un objeto. Y hay mujeres que tienen miedo de perder el marido si no le complace. Pues quizá en este caso apelar a las muchas fuentes que ahora sí tenemos de profesionales en el tema, que son los sexólogos, ¿no? Ya gente profesional y capacitada para casos muy concretos, porque cuántas veces detrás de una actitud aparentemente vejatoria o machista se encuentra en el varón un homosexual embosado o un impotente sexual o muchas otras cosas que inhiben el momento intenso del débito conyugal. Se puede buscar entonces ayuda profesional. Se debe buscar y se debe solicitar sin duda. A ver, padre, háblame de lo que has escuchado de los abusos sexuales en la infancia o en la niñez o una adolescencia vivida así un poco desenfrenado. ¿Cómo llega a afectar los abusos sexuales a la sexualidad dentro del matrimonio? Quizá uno de los puntos en los que el noviazgo tendría que ser cauterio para heridas que vengan luego, pues es ese conocimiento al que hice alusión, donde la otra parte tiene el derecho de saber con quién se está uniendo y la otra la obligación de revelarle todo. Y sin duda, para el caso de las muchas personas que habrán sido objetos de abusos que les han dejado lesiones internas, pues se convierte como en una necesidad y en una obligación. En un acto de estricta honestidad, la novia tendría que saber quién es su novio, por qué etapas de la vida ha pasado, qué situaciones lo han marcado de una forma muy violenta y ella compartirle también sus antecedentes y entre los dos ver de qué modo pueden tejer una vida en común, pero con la honestidad de por medio. Las personas que han recibido una lesión profunda en la primera parte de su vida están condenadas a repetir esa agresión mientras no la sanen. Y las mujeres que han sido víctimas de abuso, muchas veces yo he visto que su respuesta va por dos caminos. Uno, muy frígida, miedo, repulsión inclusive, a cualquier tocamiento, a cualquier acercamiento en ese área, entonces le es muy difícil para el marido saber cómo tratarla, y por el otro lado, muy promiscua, como que piensan que es la única forma que la va a querer, entonces, pero para eso, padre, conviene un retiro de sanación interior, conviene ciertas oraciones para ir sanando todas estas heridas tan profundas, porque uno es el consejo de los profesionales, de los terapistas, de la psicología, que nos hace entender el daño, y otra cosa es que el Espíritu Santo nos puede ayudar a sanarlo.
¿O qué ofrece la iglesia para ir sanando esas heridas? El autoconocimiento es una llave necesaria gracias a la cual podemos ir levantando las capas de esa cebolla que somos, una después de la otra, para llegar al núcleo y a la esencia, que es el amor de Dios, el que nos tiene aquí, que nos ha dado una vocación específica, que seamos felices haciendo felices a los demás. Pero bueno, para que alcancemos esta cumbre, sí es necesario despojarnos de todos nuestros miedos. Y esos capítulos no resueltos de la historia personal son los que están allí como camuflando la almendra del amor de Dios. Entonces, en este caso presente, las lesiones inferidas a una persona en la primera parte de su vida por agresores sexuales tienen que subsanarse, primero con el autoconocimiento y la reconciliación interior, segundo con un apoyo profesional. Si se acude al apoyo profesional sin tener lo otro, es tiempo perdido, es estéril aquello. Los psiquiatras pueden administrar fármacos para bajar la depresión y las tensiones acumuladas, ansiolíticos, y los terapistas pueden dejar ejercicios, pero si la persona no tiene una disposición elemental para curarse a sí misma, y si tiene fe para acudir al médico por excelencia, pues poco se puede hacer. Amén. Padre, por último, una pregunta para los que sufren por una adicción al sexo. Hay personas que viven adictos a la pornografía, adictos a la masturbación, adictos al sexo, que es lo único que piensan. ¿Cómo se puede romper eso? Desde luego que recuperando el momento de la vida donde aquella persona se vio obligada a repetir un patrón y un círculo vicioso donde alcanza cierta satisfacción para sentir luego un vacío que debe colmar volviendo a aquella satisfacción, y es algo que es cada vez más grande. Yo creo que quien ejerce una sexualidad desordenada y es adicto a ese tipo de cosas es alguien que se siente muy solo, que está muy inseguro, que solo saliendo de ese aislamiento y encontrándose con los demás, pidiendo ayuda, podrá reconciliarse con su historia personal. Aparte ir quitando, si te es motivo para el pecado, que la computadora, el Facebook, estos sitios, hay que apagarlo, hay que quitarlo, hay que tomar una determinación en tu vida de buscar la ayuda y de ir quitando de la vida un poco lo que te provoca esa búsqueda. Una cosa tiene que ir aparejada por la otra, pero si solamente quitamos, estamos reprimiendo. Entonces la represión va a votar por otro lado. Entonces tiene que ser simultánea. Alguien que dice, que reconoce con humildad que tiene un problema, que lo trata y entonces sí, que evita las ocasiones. Sí, pero por ejemplo, a mí me encanta el chocolate. De hecho, si me quieren regalar, a mí me encanta el chocolate así suizo, Bélgico, este chocolate delicioso. Si me la compro, me como todo. O sea, mejor no lo compro, mejor no lo tengo en casa, no lo tengo cerca. Entonces yo creo que un poco de las cosas que nos provoca tentación, que nos pone en situación de pecado, es mejor evitarlas. No reprimirlas, pero evitarlas. Sí. La virtud se ejerce justamente cultivando aquello que más nos impide alcanzar cualidades que son desde la ley natural y desde la ley divina apetecibles. El que es adicto a las mentiras, pues tiene que cultivar la verdad desde el respeto a sí mismo, el respeto a los demás. Entonces, en este campo de la sexualidad, sin duda el que le ha convertido ya en una válvula de escape, tiene que evitar las ocasiones. Y aparte tienes que ir preparándote bien para esta relación de matrimonio, de noviazgo. Yo sé, padre, que usted trabaja en el Tribunal de las Anulaciones. ¿Cómo es eso? Usted está analizando los matrimonios que se formaron indebidamente, ¿no? Sí, a mí me corresponde como juez del Tribunal Eclesiástico de Primera Instancia de la Arquidiócesis de Guadalajara estudiar algunos casos donde una persona considera que no existió su matrimonio porque al momento de celebrarlo no había alguno de los 25 requerimientos que se necesita para que un matrimonio sea pleno. Si el matrimonio se considera y se demuestra
inexistente, bueno, pues se decreta la nulidad de aquel acto y la persona, después de que su sentencia sea ratificada en una segunda instancia y ya no ha sido encontrada impedida para contraer de nuevo el matrimonio, pues puede recibir esta gracia de ahora sí realizar un matrimonio auténtico. A ver, para que no llegan a tu tribunal, dame unos 2, 3 consejos que le puedes dar al noviazgo que está considerando el matrimonio. ¿Cómo pueden saber que es de Dios casarse? Bueno, lo hemos mencionado. Yo creo que la clave de un buen matrimonio es un buen noviazgo. Y un noviazgo auténtico es atracción, conocimiento y responsabilidad. Esas 3 cualidades son las que hacen que una relación prematrimonial, de aventura, de escarceo amoroso, no sea un noviazgo y nunca se le equipare con un noviazgo, ¿no? Si no se dan esos 3 ingredientes y tienen que estar juntos y son inseparables y después en el matrimonio se van a seguir viviendo, pues ni hay ni hay noviazgo, ni hay preparación para el matrimonio, todo fue una quimera y aquello a las semanas o a los pocos meses se desmorona. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en el desayuno de oración aquí en la Hacienda de la Providencia, en ese programa tan bello. Pueden conseguir una copia de ese programa para regalar a tus jóvenes, a tus hijos que están empezando un noviazgo. Sería muy importante escuchar este mensaje también con tu esposo, con tu familia. Muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos has regalado. Me gustaría pedirte, como para cerrar el programa, una bendición para los noviazgos y para el matrimonio, y después vamos a cerrar con este bello canto de Rogelio Casasola. Muchas gracias, Paola y Rogelio, por habernos acompañado. Que el Señor esté con ustedes. Señor los bendiga y los guarde, el Señor les muestre su faz, tenga el Señor misericordia de ustedes y les conceda su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los sostenga en la adversidad y los acompañe siempre. Amén. Amén. Les dejo con Rogelio Casasola. Siéntate en la presencia de Dios. Recibe este amor de Dios que tanto necesitas. Que el Señor te bendiga siempre. Hice esta canción especialmente para cuando llegue a enamorarme profundamente de alguna mujer y me case con ella. Y espero que Dios me lo conceda alguna vez. Y si es tu caso, que estás casado, esta canción es para ti, que estás enamorado. Mis labios son tuyos, mis ojos, mi sed, mis manos caricias saboreando tu piel, mis besos lenguaje